Muy bien, voy a verificar. Primero entra Abraham con la cortinilla, ¿eh? Ok, veo que ya se está transmitiendo. ¿En serio? Listo. La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. Ante la crisis, requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos, territorios saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Pues muy buenas noches, amigos, amigas de la Unidad de Salud Integrativa, toda la comunidad. Muy contento de estar aquí este día con Patricia López. Bienvenida, un gusto, y compartiendo este tema bien importante, bien interesante sobre la salud emocional y espiritual en el trabajo. Pati, si te parece, hacemos este círculo inicial. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas el día de hoy? Gracias, Joaquín. Buenas noches a todos, al semillero, a los círculos de movimiento y respiración, a todas las personas que nos están escuchando. Pues fíjate, Joaquín, que estoy muy contenta, pero un poquito adolorida. Ayer realizando la actividad de huerto en Ecodiálogo, un compañero, Chuy, y yo estábamos tratando de fijar un tutor para una planta. Y nos pasó algo muy, muy curioso. Le echamos tanta fuerza que reventamos el tutor, el palo en el que se enreda la planta. Y en un instante los dos estábamos tirados en el piso. Entonces, fue muy chistoso y bueno, pues eso llenó así como que de juego, ¿no? De esta parte lúdica la actividad. Ando con algunos chipotes, pero contenta de estar aquí, de compartir contigo. Gracias. Gracias, Pati, por tu palabra. ¿Y tú? Bien, mi nombre es Joaquín. Me siento muy contento de estar aquí con un tema que es muy interesante para mí. Y también estoy tranquilo porque pude llegar a tiempo aquí a casa para esta transmisión, pero ya no pude ya no llegamos a tiempo con mi hija, que la llevo a ballet, un caos vial. Lázaro Cárdenas cerrada, no sé qué pasó ahí, tránsito, policías. Tuvimos que irnos por otra ruta, pero nos encontramos el caos en 20 de noviembre. Entonces, bueno, y precisamente con estos temas, ¿no? De las emociones, de, bueno, cuánta frustración o molestia o angustia, llego o no llego, vamos a poder llegar o no. Y bueno, al final dije, ¿sabes qué? No, vas a llegar ya media hora tarde, a lo mejor ya no es ni siquiera debido. Le digo, y también yo voy a ver en apuros para llegar temprano a casa, ¿no? Le digo, entonces voy a estar con el nervio de que si llego a tiempo o no para esta presentación. Digo, mejor ya nos regresamos. Y bueno, pues ya llegué con mejor tiempo y con la posibilidad de, pues, de estar tranquilo, ¿verdad? No ir a las carreras tampoco en el tráfico. Y eso consciente de las emociones que van surgiendo ante estos eventos y pues inesperados, y que se convierten en un obstáculo a lo que pensábamos, ¿no? Que íbamos a poder hacer, y cómo manejarlas y cómo actuar y responder atenta y conscientemente para que no nos afecten, ¿no? No cambien. O sea, la emoción está ahí, no la podemos evitar, pero que no afecte
nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, así llego, pero llego ya con calma, tranquilo y pues bien listo para compartir. Gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla, la presentación que preparamos. Bien. Como decía, el tema es salud emocional y espiritual en el trabajo, en estos diálogos co-creando salud. Y pues quiero empezar con esto de las dimensiones de la persona, reconocer que no solo somos cuerpo, sino también mente y también corazón, emoción, toda esta parte social y también espíritu, ¿no? Que tenemos todas estas dimensiones como personas y que pues desafortunadamente a veces en el trabajo solo se reconocen algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la era de la revolución industrial, que todavía tenemos mucho de ella y estamos cargando mucho, pues las organizaciones se veían como una máquina, ese era el paradigma. Había que ser como un reloj, ¿no? Las empresas, las organizaciones, las fábricas, tenían que trabajar todo muy bien, los engranes, como un reloj suizo. Y la administración de estas organizaciones y del trabajo se veía como una ciencia técnica, como la física, y por lo tanto los personas, los trabajadores, se veían como medios, como instrumentos de producción, se les decía la mano de obra. Entonces una visión solamente esta parte física de los trabajadores como una máquina, como una herramienta, y pues una orientación que se nos había quedado por muchos años a solo ver la salud física de los trabajadores, ¿no? Las normas, en México, las normas de seguridad, de higiene, que cuidan la salud física de los trabajadores, pues se establecen por allá de 1943. Y es hasta ahora muy cercano, 2018, que se establecen normas de salud psicosocial en el trabajo, es decir, que se reconoce este tema de la salud mental y de la salud emocional en las personas, en el trabajo, ¿no? Que se da, bueno, con esta revolución del conocimiento, donde las organizaciones ya no se ven solo como una máquina, sino como un sistema con muchos elementos interrelacionados, donde el proceso de administración de estas organizaciones se vuelve multidisciplinario, ya empieza a haber otras áreas más humanistas entrando a las organizaciones y los trabajadores pues como tomadores de decisiones. Y se empieza a reconocer la mente, ¿no? Es decir, cuando las máquinas empiezan a hacer el trabajo que antes hacían las personas, entonces lo más importante se vuelve la mente de los trabajadores y se empieza a cuidar pues esa salud mental y poco a poco se empieza a considerar la salud emocional y es apenas con el COVID que se da todavía como más énfasis, se hace más énfasis y se demuestra más el tema de la salud mental, ¿no? Con todo lo que nos pasa. Y espero y parece que estamos en algunas organizaciones, en algunos trabajos yendo hacia ver a la empresa, a la organización, a la escuela como un organismo vivo donde la gestión pues se vuelve transdisciplinaria, ¿no? Donde hay cabida para todas las ciencias y los trabajadores se empiezan a ver ya de manera trascendente como una persona completa, no solo la parte física como mano de obra materialista, no solo la mente y la capacidad de pensar, de analizar, sino ya también incluso esta parte espiritual, ¿no? Retomar, ¿no? Lo que se perdió con la revolución industrial, retomar en el trabajo como algo espiritual, como algo que nos llena, como algo que nos da plenitud al momento de trascender a pues, nuestros propios intereses, ¿no? O intereses egoístas, y al empezar a tener una actitud más altruista y hacia el beneficio de otros. Es como las eras en las que ha ido el trabajo y cómo pues ahora se está poniendo también el énfasis y la atención en la salud emocional y espiritual, que es el tema del que estaremos comentando y hablando. Patti, no sé si tengas algún comentario.
No, pues me parece ahora sí que muy interesante esta evolución, porque de alguna manera también estos planteamientos que nos compartes, Joaquín, están ligados a diferentes sistemas, ¿no? Al sistema económico, al sistema político, incluso a los sistemas de hegemonía espiritual, hegemonía religiosa. Entonces, vemos que estos planteamientos que tú nos haces pueden ser temas inacabados, temas en los que cada vez podemos reflexionar, cada vez podemos replantearnos como seres humanos, y creo que también este momento sociohistórico donde se conjugan diferentes dimensiones nos permiten ver que el trabajo per se es una actividad muy compleja, ¿no? Entonces, esto yo creo que son como llaves para ir reflexionando en torno a mi ahora. Pues es lo que quería Ah, compartir gracias, Patti. a ti. Y bien, entrando en el tema de las emociones, la Real Academia de la Lengua Española las define como la alteración del ánimo intensa y pasajera, que creo que ese es un punto importante para definirlas. Son intensas las emociones, se sienten, pero son pasajeras también, se sienten al momento y pasan de manera inmediata. Pueden ser agradables o desagradables, ¿no? No hablaríamos de buenas o malas, no hay emociones buenas o malas, sino algunas que nos resultan más agradables, otras menos, y que van acompañadas de cierta conmoción somática, ¿no? Es decir, hay un reflejo de estas emociones que sentimos en el cuerpo. Ahí en esta rueda de las emociones vemos las principales, las 6 principales, ¿no? Y cómo de ahí pues se derivan otras y la importancia que tiene el que podamos distinguirlas, ¿no? Ahorita comentaremos al respecto, pero fíjense, por ejemplo, la ira, como a veces podemos decir, me siento enojado, pero tal vez no es enojado, sino frustrado o agresivo o desquiciado, amenazado, distante, inseguro, celoso, resentido, violado, enfurecido, rabioso, provocado, hostil, enfadado, irritado, retraído, sospechoso. Entonces, bueno, fíjense cuántas emociones y lo importante es pues poder distinguirlas, ¿no? Tenemos un vocabulario muy limitado acerca de las emociones, ¿no? A veces nada más hablamos de estoy triste, estoy contento, estoy a disgusto, estoy feliz, estoy nervioso, estoy estresado, y no salimos a veces de unas cuantas emociones, y eso pues nos dificulta el poder atenderlas correctamente y responder a ellas. Aquí hay un flujo tóxico de las emociones, lo que pudiera pasar en un lugar de trabajo. Hay un estímulo, que es lo que detona la emoción, y esa emoción se refleja corporalmente. Hay una sensación corporal de las emociones, cada quien nos podemos sentir de diferente manera. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un malestar de estómago, puede ser sudoración de las manos. Siempre las emociones tienen un reflejo en el cuerpo y pues la reacción, ¿no? Esto, cuando no regulamos nuestras emociones, esto es lo que nos puede pasar, ¿no? Por ejemplo, llega un correo urgente del jefe a las 9 de la noche cuando ya estamos alistándonos para irnos, y nos llega la notificación del correo, ¿no? Eso es el estímulo y puede detonar una emoción en función de cómo interpretamos ese estímulo. En este caso, pues podría ser la frustración. Hijo, ya estaba yo por irme, ya estaba yo pensando en llegar a casa, en descansar, y de repente tengo este correo y siento frustración porque no voy a poder hacer lo que ya tenía planteado hacer. Siento un dolor de cabeza, una molestia en la cabeza, y una posible reacción es que podría yo desquitarme con alguien más, ¿no? Alguien que va pasando por ahí, algún compañero de trabajo, alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Que hace algún comentario que no nos parece, y como traemos esa frustración, ahí se puede desbordar la emoción, ¿sí? La emoción toma el control de nosotros y entonces reaccionamos y le gritamos a alguien o nos desquitamos o hacemos algo que después
nos arrepentimos. Decimos, ¿cómo pude hacer esto, no? Bueno, porque la emoción nos secuestró, se desbordó y fue la emoción la que actuó y no nosotros de manera consciente, ¿no? Una manera consciente de responder sería la siguiente, igual el mismo estímulo, ¿sí? La emoción, no podemos evitar las emociones, ni debemos evitarlas, ni debemos tratar de reprimirlas, porque eso pues trae problemas a nuestra salud, ¿sí? Entonces, bueno, sentimos la emoción, va a venir esa sensación corporal, y eso es lo que nos va a permitir identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, yo puedo identificar si hago una pausa antes de reaccionar, hago una pausa, veo cómo me siento, veo que me está doliendo la cabeza, me doy cuenta que lo que estoy sintiendo es frustración, puedo tomar varias respiraciones profundas para pues darme cuenta de lo que está pasando, de la situación, ¿sí? Y reflexionar cuál es la mejor manera de responder atentamente ante esta situación, ¿no? Antes de reaccionar inmediatamente, ¿no? Y podemos responder, por ejemplo, aquí pidiendo ayuda a un compañero, ¿no? Que tal vez yo no pueda, pero un compañero que me ayude o que vea esto que quiere el jefe, en fin, mil formas tal vez de responder atenta y conscientemente, ¿no? Ese sería un flujo consciente de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que no sea la emoción la que responda? Justamente hace poco en el trabajo sucedió algo, hubo molestia de parte de un grupo de trabajadores por una injusticia, ¿no? Se percibió un estímulo como una injusticia, entonces hubo enojo, hubo ira, se reaccionó inmediatamente haciendo un oficio que se entregó al jefe, ¿no? Entonces, el problema fue que ya con calma, al leer el oficio, que era de 4 páginas, entonces no se dan cuenta que vienen los nombres mal, que viene mal paginado, ¿no? Si la página 4 estaba en la 3 estaba en la 4, con muchos errores ortográficos, no se entendía lo que se quería decir. Entonces, eso sucedió porque inmediatamente del enojo se hizo este oficio e inmediatamente se entregó, ¿no? Porque estábamos en el calor del enojo, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Es decir, no hubo una respuesta atenta, consciente, que pudo haber tenido, pues, un mejor resultado, ¿no? Entonces, a veces nos secuestran las emociones y hacemos algo del cual nos arrepentimos. Estas emociones en el trabajo, sí, se pueden también dar por el nivel de desafío que sentimos en el trabajo y el nivel de habilidad que tenemos, ¿no? Como el modelo del estado de flujo de Mihaly, que nos dice que cuando el desafío es muy alto y nuestra capacidad de enfrentar ese desafío en el trabajo es muy baja, sentimos ansiedad, ¿no? Nos sentimos estresados, nos sentimos en alerta, ¿sí? Porque el trabajo, el proyecto que han puesto en nuestras manos es demasiado, ¿no? O tenemos que hablar con un cliente que está enfurecido, tenemos que hablar, ¿sí? Conversar o echar adelante un proyecto que es muy difícil para nosotros, que consideramos que no tenemos las habilidades y viene esa ansiedad, ¿no? Y así puede ser si el desafío es medio, pues hay preocupación, puede haber tristeza, estrés. Y si no hay desafíos también, ¿no? Si no hay desafíos en el trabajo y mis habilidades también no son altas, pues hay apatía, puede haber depresión, ¿verdad? Eso que se llama a veces en las dependencias de gobierno, estás congelado, ¿no? Es decir, no te dan trabajo, no te dan ningún proyecto importante, te mantienen congelado, pues eso provoca esa tristeza, esa apatía que puede llegar a la depresión, ¿no? Y así tenemos el aburrimiento, ¿no? Cuando los desafíos son muy bajos, tenemos las habilidades, o emocionados cuando son altos y consideramos que podemos enfrentarlos. Y lo que se buscaría, pues, es estar en ese estado de flujo, enfocados, felices, porque los desafíos son grandes, son proyectos importantes, son proyectos que nos van a hacer crecer, pero que también tenemos o consideramos que tenemos las habilidades requeridas
para enfrentarlo, ¿no? Es cuando trabajamos en ese estado de enfoque, de concentración y nos sentimos muy bien, nos sentimos felices, ¿no? ¿Cómo ves, Pat? Pues igual bien interesante, Joaquín, pero fíjate que me desatas una reflexión. Ahorita estamos hablando ya de una situación donde el ser humano ya está desempeñando un trabajo. Pero me pregunto lo siguiente, yo trabajo con docentes de educación básica, en este momento de educación inicial y preescolar, ¿no? Y curiosamente, ahora se han integrado a los espacios de educación formal y cierta sensibilización con padres de familia sobre la necesidad justamente desde tempranas edades aprender a identificar y a nombrar esas emociones, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, esa forma escondida, oculta, en que funcionan los centros de educación formal e incluso en las familias, en algunas familias, ejerce como una fuerza contraria no nada más el descubrimiento y al nombrar cada una de las emociones, sino a la capacidad de expresarlas. Entonces llega un momento en que esto que en casa y después en la escuela se te censura, ¿no? Cargas toda la vida hasta que estás en una edad productiva, en alguna empresa, en algún emprendimiento. Y yo creo que esta es una oportunidad con toda esta gama, ¿no?, de gestión de las emociones para identificar y para poder replantear esa forma de sentirlo, de suspender, de comprender. En la unidad de salud integrativa las respiraciones son pues un mecanismo vital y básico para poder hacer justamente esto que tú decías, parar, ¿no? Suspender y tratar de identificar qué pensamientos, qué sentimientos y cuáles podrían ser tus líneas de acción. Pero definitivamente siento que esto es algo inherente a la naturaleza del hombre, del ser humano, pero que todos estos entornos no han sido favorecedores para que se puedan expresar, se puedan manejar, se puedan entender estas emociones ya en un ambiente completamente laboral, que te puede arruinar la vida, que te puede ayudar, como veremos más adelante, a transmutar todos estos retos para hacerlo como algo valioso para tu vida misma. Sí, muy Gracias, buena Joaquín. gracias, Paquetil, por la reflexión. Así es, estamos en entornos, ¿no? Que se les puede llamar tóxicos en este sentido de que no se permite la libre expresión de las emociones, ¿no? He escuchado precisamente frases de maestros que dicen, es que en la escuela en la que yo doy clases nos han dicho, dejen sus problemas afuera, ¿no? Y dejen casi que sus emociones afuera de la escuela y entren así como que limpios, ¿no? Bueno, para empezar eso, pues se vuelve poco saludable porque tratamos de reprimir las emociones. Además, eso pues no se puede y si la organización lo lograra, pues entonces tendríamos zombies, ¿verdad? O robots o autómatas sin emociones, ¿no? Que pues estaría restando toda la parte pues de sentido, ¿no? De sentido, de convivencia, de amor también, de felicidad, es decir, al quitar la tristeza o al quitar la frustración o al quitar el enojo, pues estaríamos también quitando la felicidad, el amor, la convivencia y otras emociones más agradables, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil. Y yo creo que la pregunta que comúnmente se hace es, y cuando mi jefe no quiere saber nada de emociones y no le interesa,
y nada de esto, ¿no? Y cuando la organización no considera esto, bueno, se vuelve un trabajo muy personal, ¿no? Ser empático, ser compasivo con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Es decir, nosotros tenemos cierta conciencia de nuestras emociones, de nuestra espiritualidad, y entonces pues habrá que ser empáticos de que tal vez en algún momento tampoco éramos conscientes y ser compasivos, ¿no? Es decir, con los demás, ¿no? Con quienes no están viviendo fuera de pues sus emociones, ¿no? Fuera de esta conciencia, ¿no? De la importancia que tiene. Y al final somos seres emocionales, ¿no? Realmente las decisiones las tomamos primero emocionalmente y después ya las racionalizamos, ¿no? Que es lo que se va descubriendo. Entonces sí, qué buena, gracias Pati por esta parte, ¿no? Y yo creo que si estamos en entornos difíciles en cuanto a estos temas, pues nos corresponde trabajar sobre nosotros mismos primero y poder manejar las situaciones y claro, en un momento dado y de ser posible, pues salir de esos entornos, ¿no? Si no podemos transformarlos o apoyar la transformación de estos entornos, pues tal vez convenga buscar otro más en caso de ser posible. Entonces, cómo se viviría el trabajo con una vida emocional saludable o reconociendo las emociones, ¿no? Un lugar de trabajo en el que se reconoce las emociones, se reconoce si alguien está triste, ¿no? Como en el centro de codiálogo se reconoce y podemos hablar abiertamente, decir hoy vengo triste porque me pasó esto, hoy estoy alegre porque por esta situación, hoy me siento de esta o de otra manera y reconocerlo, aceptarlo porque las emociones nos dan información y nos ayudan a alinear lo que está pasando externamente con lo que está pasando internamente. ¿Sí? Si estamos enojados, posiblemente es porque percibimos una injusticia y entonces nos permite actuar en consecuencia, responder por qué por qué estoy enojado, por qué creo que se dio una injusticia, qué puedo hacer al respecto, y nos va dando información, ¿no? Tristeza, reconozco que estoy triste, quiere decir que algo que tenía yo, algo que valoraba yo se perdió, ya no está. ¿Qué puedo hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo puedo vivir esa pérdida, ese duelo, reconocerlo, hacerlo sagrado y después continuar, ¿no? Aceptarlas, regularlas, ¿no? Es decir, que no nos sobrepasen, que no actuemos, que no reaccionemos sobre nuestra emoción, sobre nuestra tristeza, sobre nuestra alegría. También a veces cuando estamos demasiado alegres, podemos ser impertinentes, podemos hacer cosas que de otra manera no haríamos. Entonces las emociones a veces que llamamos agradables, pues, también se pueden desbordar y pudiéramos reaccionar de una manera poco saludable y responder, ¿no? Es decir, regulamos, reconocemos las emociones, no permitimos que la emoción nos secuestre y respondemos atenta y conscientemente a esa emoción, ¿no? Haciendo, como bien decías, Pati, esta pausa antes de actuar, esta reflexión y esta respiración que nos va a permitir, pues, actuar de una mejor manera, ¿no? Aquí, bueno, esto es precisamente parte del trabajo que se hizo en la norma 035, que en México ya está vigente desde 2018, sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y este es un documento, esta imagen viene de un documento que que dio vida a la norma. Y ya se habla, ¿no? De estos aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿no? Entonces, vamos viendo ya a la persona completa en el trabajo. Y bueno, eso sobre la salud emocional, sobre la espiritualidad. Voy a poner, Pati, tu presentación, y si quieres irla Permíteme, llevando. me gustaría que me Sí, esperaras un poquito para que pudiéramos claro. platicar, si me permites. Fíjate que Adelante.
Yo creo que este tema, como otros que se han estado dando en este programa de diálogos co-creando salud, nos ayudan como que a reflexionar acerca de la vida cotidiana. Y pese a que hay también toda una hegemonía en la industria del cine y todas aquellas producciones, ¿no? Que se desprenden de esto, hay una película infantil que a mí me gusta mucho que podría ilustrar esta última parte que tú acabas de decir, que se llama Intensamente. No sé si la viste, ¿no? Sí, claro, varias veces. Y yo también. Y bueno, esto creo yo que nos lleva a pensar o evidencia de una manera, si tú quieres comercial, sabemos todo lo que hay detrás Claro. de estas producciones, pero sí evidencia el valor de cada una de las Ujú. emociones, ¿no? De esa combinación tan compleja que somos los seres humanos, pero al mismo tiempo tan rica, ¿no? Tan Así rica. es. Y quiero compartir que hay pues ahora sí que un ejercicio que se hace desde tempranas edades, que justamente ilustran o es más bien lo mismo que tú nos acabas de decir, ¿no? Con relación a cómo gestionar de una manera saludable esas emociones. Y se le conoce a este ejercicio como SIREPI. Siento, respiro, pienso y ya Mm, luego actúo. muy Entonces fue bueno. para mí muy conmovedor ver a niños de 3 años, ¿no? Que pasaron de la transición de la mordida, ¿no? Mm, De morderse los unos a los otros, porque mm, esa edad es ¡ay! Caótica para las maestras, ¿no? Cuando yo estuve manejando niños tan pequeños también lo viví. Entonces, cuando ellos se enfrentan a determinadas frustraciones, todavía no manejan un lenguaje tan fluido. Entonces recurren al araño y a la mordida. La mordida es el pan de todos los días entre 3 y 4 años. Y pasar de esa mordida a ver cómo un niño también te enseña a gestionarla, ¿no? Se para, ¿no? Y empieza a mm. respirar y cuando ve que otro niño va a responder violentamente de manera física, se gritan unos a los otros. Todavía no identifican que son las siglas de siento, respiro y pienso, pero ellos decían, Sirepi, y el otro se Mm. paraba, ¿no? Entonces, Ah, digo, muy bien. bueno, sí, qué mejor ejemplo de que podemos reformarnos y reeducarnos, ¿no? Eso me quería yo comentar porque como lo platicamos justamente en la UCI, pues estamos reprendiendo todos los días, ¿no? Claro. Y, y también saber que pues alguien que se dedica a la contaduría, a la economía, a la gestión, que nos esté hablando de esto, también me parece un acto pues de cambio, de mucho cambio. Y antes de pasar a presentar las diapositivas, así como el trabajo per se es una actividad que se ha ido transformando en su significado y acción a través de la historia, así como las emociones también están inmiscuidas en esta actividad, bueno, pues la espiritualidad es otro elemento que también se vincula de manera dinámica en el trabajo y en este manejo de las emociones. Y esta espiritualidad, su concepción, su vivencia, también ha cambiado muchísimo a partir de la historia. Eh, quiero comentar que voy a quitar un poquito porque mi internet como que me está fallando. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, Y perfecto. está la presentación también, Sí, sí, tú me ya dices. la Ujú. vi. Ahora sí que te agradezco, Joaquín. Y si tengo alguna situación que me esté fallando por aquí, también la hago saber, espero que no.
Bueno, Claro. cuando nosotros hablamos de estos elementos, trabajo, emoción y espíritu, no tenemos que, más bien dicho, es una invitación a poner sobre la mesa, la salud como un fenómeno igual que todos los demás conceptos, con una multidimensión, con esta complejidad. No podemos decir hay una salud nada más física, o una salud nada más emocional, o una salud nada más espiritual, o una salud nada más social. Todo se conjuga para que podamos hablar de salud. Entonces, bueno, vamos a ver algunos elementos que hablan de la espiritualidad. Aquí podríamos decir nosotros que el trabajo es una actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes o servicios. Ojo, este es solo un planteamiento. Y por otro lado, la espiritualidad es una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, propósito y sentido de vida, una conectividad con nosotros y con la naturaleza. Pero yo me pregunto entonces, ¿el trabajo solamente se puede ver como una actividad individual? Porque esto habla de un paradigma que nos está llevando justamente a lo que vivimos en las múltiples facetas de nuestra existencia bajo un sistema económico, hegemónico, capitalista, segmentario, todo lo que podemos ver aquí. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar nosotros pues esas concepciones? Y pasamos a la siguiente, Joaquín, de favor. Claro. Bueno, aquí se vuelven a plantear estos dos conceptos, pero con algunos elementos diferentes. Es la espiritualidad desde la cosmología, desde el contacto profundo con lo sagrado, con lo ancestral. Y por otro lado, ver el trabajo no nada más como una actividad individual, que se incluye, que es en sí mismo un esfuerzo individual. Pero ahora posesionarnos viendo el trabajo desde el bien personal y comunitario, desde un territorio de amor, de comunalidad, no de sacrificio, sino todo lo contrario, ¿no? De placer, de esa expansión de estar el uno junto con el otro, haciendo un trabajo individual, pero también colectivo. Y esto empieza a cambiar entonces la intención del trabajo. Actualmente se ha quemado mucho este concepto, ¿no? Que en náhuatl significa trabajo, el tequio. Entonces, mucha gente que lo repite sin esa reflexión profunda de lo que implica, a todo le llama tequio. Vamos a reunirnos para hacer tequio. En las escuelas, en la secretaria, ay Dios, bueno, personas muy famosas van a hacer tequios. Entonces, vaya, pues sí ahora entiendo por qué tanto en la maestría de estudios transdisciplinarios como en la UCI en general, en Codiálogos, nos invitan mucho a esta vigilia epistémica, esta vigilia acerca de incluso del lenguaje que aprovecho, ¿no? Hay un autor que se llama Maturana, se apellida Maturana, y él justamente habla de esta resignificación del lenguaje. Incluso usa esta expresión de lenguajear, porque el lenguaje, más allá de ser un sistema, que también lo es, ¿no? Pero más allá de ser un sistema de significados gráficos y semánticos, es la emoción viva del ser humano. Entonces, pues hay cosas que se pueden ir entretejiendo para que todo esto se vaya siendo como que un entramado mucho más vistoso y mucho más rico a la esencia del ser humano. Pasamos a la que sigue, por favor. Sí, me gustaría, Pati, explicar. comentar
Por Sí. favor, con toda confianza. Sí, claro. Bueno, porque haces unas reflexiones muy importantes y mientras comentabas, venía a mi mente esta forma en la que a veces está organizado, ¿no? El trabajo, ¿no? Cómo está estructurado en el sentido de cubículos, ¿no? Cubículos personalizados, donde para que no te distraigas con los demás, para que estés atento a lo que estás haciendo, ¿no? Y nos desconecta de esa convivencia, ¿no? De esa parte, pues que tiene que ver mucho con la espiritualidad, de lo comunitario, de extendernos más allá de nuestros intereses individuales, ¿no? Individualistas y de vernos como una comunidad y de ver el trabajo como una realización también personal o como precisamente algo espiritual. Y se da mucho en las organizaciones, se busca incluso este balance de vida y trabajo, así se dice, ¿no? Como si el trabajo no fuera vida, ¿no? Como si el trabajo no fuera parte de la vida, como que no, el trabajo es una cosa, el trabajo es un medio para que ganes dinero, para que entonces puedas vivir, ¿no? Y yo creo Así. que se le ha quitado al trabajo toda esta parte sagrada, espiritual, de realización personal, pero también de que estoy trabajando para el bienestar de mi comunidad, para el bienestar de mi familia, para el bienestar de los clientes, de mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es quitar esa parte de comunitaria, esa parte de convivencia, pues es lo que lastima la salud espiritual, ¿no? No le encontramos sentido al trabajo más que trabajo, trabajo, trabajo para ganar dinero, para poder gastármelo el fin de semana, ¿no? Aunque me lo Sí. gasto en cama porque estoy tan cansado del trabajo, ¿no? Y qué triste, ¿no? O sea, sería muy bello poder decir, qué bueno que ya mañana es lunes, ¿no? Porque entonces voy a poder trabajar. Se oye como utópico, ¿no? Sí. Esta parte muy alejada porque el trabajo lo hemos convertido en un medio para generar dinero, para generar recursos, ¿no? En algo muy material y no estamos atendiendo, pues, la parte emocional y espiritual, ¿no? Gracias, quería Sí. compartir eso. No, gracias a ti, Joaquín, también bien También hay interesante. algunos comentarios aquí en Ah, Facebook, pero si quieres sí. los leemos al final, como tú veas. Bueno, entonces pasamos a Sí. la que sigue, de favor. Bueno, dice, la palabra espiritualidad proviene del latín espíritu, neuma, que en griego significa respiración, vitalidad. La espiritualidad en muchas ocasiones está ligada a la religión, pero no a una, bueno, aquí quiero aclarar, religión en un sentido lato, en un sentido amplio, en un sentido donde religión viene de religare, que es unión. Ese sería, eh, digamos que la acepción, el significado de Ah, este planteamiento. volver a Dice, les unir, ¿no? Ujú. exacto, de volver a, Sí, ¿no? a unirnos. La gracias. espiritualidad también ha sido concebida como un fenómeno que existe independientemente de la religión en un sentido de dominio ideológico, de hegemonía en las formas de pensar, de esas luchas de poder que los seres humanos a veces nos hemos dedicado a construir detrás de algunas religiones. En ese sentido estricto es esta partecita de abajo. Si pasamos a la que sigue, Joaquín, de Sí. favor. Por lo tanto, dice que la espiritualidad en el trabajo puede definirse como un marco de valores organizacionales evidenciados en una cultura que promueve una experiencia de trascendencia en el empleado a través de procesos de trabajo, facilitando su sentido de conexión con los otros de una manera que provee sentimientos de regocijo y totalidad. Si esto fuera realmente el trabajo para todos y cada uno de los que estamos aquí viviendo este planeta, tendríamos otro planeta completamente. Aquí a mí, en esta definición de Pérez, me hace un poquito ruido con tanta armonía la palabra Mm, empleado. mm, Pero bueno, pues también es pues un claro. concepto realista, ¿verdad? En esta forma de
Pero es si el trabajo nos conectara uno con el otro, en lugar de estar en estos cubículos o en estos, Sí, o en la eh, competencia, ¿no? ándale, la competencia, y que además estás frente a alguien y que además todavía ahorita siguen poniéndote, por ejemplo, en los bancos esta cortinilla Mm, de plástico. O sea, no puedes tener ese contacto de humano a humano, ¿no? Y tú decías hace un momento acerca de pues esta vivencia de encierro tan caótica que vivimos y que habíamos leído a lo mejor en algunos libros, ¿no? Pero que en el mundo se experimentara este aislamiento, qué fuerte, y todo nada más, todo el daño psicológico, emocional, espiritual, no, ya no económico, eso sería para mí quizá, es importante, pero no es lo más importante. Pero todos esos efectos en contra de la salud humana, qué fuertes, ¿no, Joaquín? claro, sí, están teniendo un impacto, ¿no? En las personas muy grande, en la salud y en el sentido, ¿no? Es decir, esta espiritualidad como un sentido de vida, ¿no? Si se pierde ese propósito, ese sentido de vida trascendente, ¿no? Como dice ahí la experiencia de trascendencia, pues entonces se vuelve pues puro sufrimiento, ¿no? Puro dolor Así sin sentido, es. ¿no? Es decir, diferente tal vez al sacrificio con sentido, ¿no? Que realmente se hace, ¿no? Como lo hace tal vez una madre por su hijo, por esa trascendencia, ¿no? Por Ujú. ese amor, ¿no? Que se da, y yo creo que es precisamente de lo más espiritual que puede haber, ¿no? Trascendente el amor, y que pues a veces se carece obviamente en el trabajo. Además es casi como una palabra prohibida, ¿no? Hablar de amor Sí, porque también se malinterpreta, ¿no? Entonces, pues sí. vino a mi mente este tema del amor que creo que tiene mucho que ver con esa reunión, reunirnos, convivir, religarnos y que es muy profundo en cuanto al tema de la espiritualidad, ¿no? Así es, así es, Joaquín. Ya que pasamos a la siguiente, por favor. Híjole, aquí se pone un poquito más complejo el asunto porque eh, la psicología, y si anda por ahí Juan, nos va a ampliar a lo mejor en este sentido. Hay una tendencia, ¿no? Dentro de la psicología que habla de la psicología positiva. Y a mí me parece que tiene grandes aportaciones a la humanidad, pero hay algunas cositas también, hablando de esta vigilia, ¿no? Que tenemos que reflexionar. Pero bueno, la psicología positiva postula que las empresas mejor calificadas son las que generan un clima de mayor felicidad y satisfacción en sus empleados. Ay, aquí ya no alcanzo a leer. Si me pudieras hacer favor de leer nada más, aunque sea este primer parrafito, Claro. porque me tapas. Ok. Dice, ya que a la larga la felicidad del trabajador le convierte en una persona más motivada para trabajar e integrarse a los equipos de trabajo en base a mejores relaciones interpersonales, así como para mostrar mayor iniciativa e innovación y ser mejores líderes. Bueno, ahí termina ese párrafo. Sí, Joaquín, Ujú. fíjate que hay un estudio que hace la Universidad Pontificia de Perú, justamente donde plantea todo esto y habla, enfatiza que hay mejores empresas que otras, ¿no? Si a lo mejor estuviéramos hablando de una empresa sustentable, de una empresa intercultural, de una empresa que da cabida a los saberes múltiples, a lo mejor yo aplaudiría esto, ¿no? Pero me quedo reflexionando en este sentido. Hay algunas empresas con interés meramente capitalista que juegan con el tener muy bien a sus empleados para que rindan
no un bien común, sino un bien específico de, ahora sí que grupos oligárquicos completamente. Tengo una hermana, mi hermanita sí me está hablando, la saludo, espero que no le moleste que haga esta comentario. Ella trabaja en una empresa que le trabaja a un banco muy grande y les dan, por ser trabajadores de esta empresa, les dan muchos beneficios recreativos, sociales, turísticos, etcétera, que la verdad son envidiables. Pero te puedo decir que aunque mi hermana es una persona excelente, calificada y demás, es una de las personas más negreadas, permítanme usar este término, que he conocido en la vida. Porque justamente el trabajo se vuelve su vida. Entonces, sí habría que tener mucha análisis, mucha reflexión cuando leemos esto. Sin embargo, yo veo, por ejemplo, a Leti, nuestra maestra de codiálogo, que también pertenece a la misma LEGAC, a la que está Enrique, Paradosca, Abraham. Ella tiene una empresa familiar donde produce café. Y madre e hija, y ahora un bebé y el papá del bebé, son una, eh, pues ahora sí que una empresa altamente consolidada con valores específicos, te puedo decir que transdisciplinarios, porque lo hemos visto, y además completamente sustentables, donde todos son una parte importante, como la que va a vender a la gira, a la red de la gira, como el que se queda cosechando, como la que lo lleva a tostar, como la que carga al bebé, o sea, es otro ejemplo, claro, a menor escala, ¿no? Pero de que sí es posible generar estas empresas saludables. Y bueno, lo que hemos vivido contigo en un año también nos abre el camino para poder llegar a eso. Ahora, Sí, este estudio, ay, perdón nada más para sí, terminar esta adelante, adelante. diapositiva y ahorita te doy la palabra. Este estudio, como lo decía, ¿no? Es de la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, Perú. Y bueno, aquí pongo en negritas esta reflexión, desde dónde viene este planteamiento, reconociendo la valía de tantas aportaciones que hacen o que encontré relacionadas a esta universidad. Entonces, sí sería bueno cuestionarnos desde dónde se está planteando esto, ¿no? Perdón, Claro. No, Joaquín. va muy en ese sentido, brevemente, que el motivo por el cual se hace, ¿no? Cambia mucho. Es decir, organizaciones, empresas que empiezan a ver esta salud emocional y salud espiritual y se empiezan a interesar, pero para que los trabajadores rindan más, ¿no? O para que aguanten más, o para que sean más resilientes y entonces trabajen más horas o se cansen menos y siempre con una visión de ganar más dinero, pues se puede manipular, ¿no? De esta manera, pero yo creo que el sentido es que la organización, que la empresa esté para el florecimiento de las personas, para precisamente el bienestar emocional, espiritual, físico, mental de las personas, ¿no? Para propósitos nobles. Y claro, el dinero es un medio para poder seguir adelante, ¿no? Yo hago esta analogía de decir, es como si dijéramos que el propósito de un coche es poder echarle gasolina, ¿no? No, Sí, claro, necesitamos sí, la sí. gasolina para poder movernos, pero el propósito es poder trasladarnos a un lugar, ¿no? Y la gasolina, pues es necesaria, es un medio. Y yo creo que el dinero, el capital, es un medio para que la empresa, la organización, pueda cumplir con esa misión, con ese propósito noble que tiene que ver al final de cuentas, o la finalidad, pues debe ser las personas, el planeta, ¿no? Es decir, que tengamos Ujú. pues un bienestar integral, tanto social como ecológico, ¿no?
Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Joaquín. Pasamos a esta. Me voy un poquito más rápido porque nos Sí, quedan muy nos gana poquitos el tiempo. minutos. Sí, ya. Sí, actualmente se cuenta con más de 1.200 estudios sobre espiritualidad y religión en el área de la salud, debido a que la intervención espiritual genera mejoras significativas en la salud, tanto física como psicológica. Es decir, entre más conectados estemos, entre más conciencia, entre más amor, Mm. existe una relación directa con la salud en todo tipo. Y pasamos a la que sigue, por favor, Joaquín. Bueno, también me encontré con estos indicadores de la felicidad. Hay diferentes tablas, diferentes autores, pero quería comentarlo. Niveles de felicidad reportada con relación a la realización personal, a la alegría de vivir, a la satisfacción de la vida y tener un sentido positivo per se. Ya después, yo creo que podríamos retomar esto en otro capítulo, Joaquín, si tú quieres. Y pasamos a la última diapositiva. Dice, la espiritualidad en el trabajo sugiere relaciones significativas, moderadas y positivas con la felicidad, la satisfacción con la vida, la realización personal y la alegría de vivir. La felicidad, espiritualidad y el trabajo son una oportunidad para realizar permanentemente un aprendizaje transformativo. Esto nos podría posicionar en un lugar completamente diferente. Hasta aquí podríamos platicar. Yo no sé si en los minutitos que nos quedan leemos o algo Sí, más claro. que quieras comentar, Las Joaquín. leemos por aquí. Shama dice, es un tema muy relevante, ya que la expresión de emociones en el ambiente laboral son minimizadas y muchas veces mal vistas. Eres visto como el que se queja o el que no está a gusto con el trabajo solo por expresar cuando te sientes estresado o cansado, ¿no? También Ujú. Emiret Hernández, saludos Emiret, Miguel Emiret, aprender a gestionar nuestras emociones es súper importante, toda emoción desbordada genera desequilibrio. Abraham dice, qué bonito programa, me encantó cómo lo están compartiendo, un abrazo. Bueno, esos son los comentarios que se han expresado en esta sesión. Y bueno, no más que me resta decir que hay mucho que se puede profundizar sobre este tema, sobre el tener un propósito de vida, el sentido de vida, cómo se va alimentando, esa necesidad espiritual que tenemos, ¿no? Que hay que reconocerla, hay una necesidad de trascendencia, de servicio hacia los demás, hacia el planeta, los demás seres vivos, de unión, de comunión, hacia un ser superior, si creemos en esta parte, o hacia la conciencia universal, ¿no? Toda esta parte que nos permite trascender. Hay esa necesidad que en el trabajo se ha hecho a un lado, ¿no? Se ha invisibilizado y pues ojalá y podamos irlo cultivando, irlo poniendo en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo, hacerlo visible porque tiene pues también está integrado obviamente con nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional, ¿no? Y bueno, con eso cerraría. Y Pati, no sé si quieres comentar también algo final y cómo, Sí. cómo te sientes, cómo terminamos la sesión. Bueno, primero me siento muy contenta. Este programa fue una experiencia todavía de motivación y de invitación, porque como tú bien lo dices, yo creo que podríamos profundizar y replantear muchas cosas importantes que aquí se dieron. Agradezco muchísimo a las personas que nos escribieron y a las personas que nos van a ver de manera sincrónica. También igual si nos gustan mandar algún comentario, estaríamos agradecidos, ¿no? Con una retroalimentación a este trabajo amoroso. Y quiero despedirme con lo siguiente. Leí en algún artículo que están 3 personas hablando con su gurú, con su guía espiritual. Y
uno de ellos dice, maestro, es que yo soy tan espiritual, me he vuelto maestro de yoga, yo soy vegano, es más, yo siento que este trabajo X, este trabajo que yo estoy haciendo, ya no va conmigo, maestro. ¿Qué hago? ¿No? Maestro voltea a verlo, lo ve profundamente y le dice, si tú no estás a gusto con este trabajo, no puedes estar a gusto con ningún otro trabajo en cualquier lugar del mundo. Tienes que iniciar un trabajo contigo y por añadidura todo se reacomodará. Y bueno, es una reflexión con relación a los egos que tenemos quienes creemos que nos acercamos a lo espiritual, ¿no? Muchas gracias, un placer compartir y además agradecer a Abraham que nos está apoyando tras la cámara. Muchas gracias, Con la Joaquín. transmisión. Gracias, Patti. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues es un tema muy interesante. Me voy contento con estas reflexiones y esperamos seguir ahondando, profundizando y llevando la salud integral a nuestras organizaciones, a nuestras familias y en cualquier grupo social en el que participemos. Muy buenas noches. Un abrazo para todos. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias.